nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya, Santo, Santo, eres tú, Dios, poderoso Rey, y digno eres tú, Santo, Santo, eres tú, Dios, poderoso Rey, digno eres tú, digno eres tú. Amén. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya, Santo, eres tú, Dios, poderoso Rey, digno eres tú, tú eres santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey, digno eres tú, tú eres santo. Tú eres santo, y santo, y eres tú, Dios, poderoso Rey, digno eres tú, y digno eres tú, eres santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Hola, mi nombre es Angélica y de parte del Ministerio de Misiones nos pidieron compartir qué significa para nosotros la Navidad. Y yo lo quiero hacer a través de los recuerdos. Cuando yo era niña, tengo en mi mente cuando mi papá estaba afuera de mi casa con sus manos llenos de regalos. Se acercaba la Navidad y para nosotros era mucha emoción y felicidad. Pero al tiempo después mi papá falleció. Y no tengo tantos recuerdos de la Navidad cuando era pequeña. Quizás mi sentido, en cierta forma, eran los regalos y estar con mi papá, a quien extrañaba mucho. Al tiempo, a los 17 años, conocí a Jesús como mi Salvador. Y desde ese momento entendí el verdadero significado de la Navidad, que era que Jesús murió por mí en la cruz, derramó su sangre, y que había nacido en ese pesebre, en ese lugar tan humilde, un establo junto con animales, porque tenía un plan grandioso, que era rescatarme, salvarme, y un plan especial para mí. Al tiempo me congregué en una iglesia que tenía algo especial. El día 25 de diciembre, después de Navidad, nos íbamos todos juntos a bautizar a los hermanos que se habían conocido al Señor durante ese tiempo. Y yo también
me bauticé un día 25 de diciembre. La Navidad empezó a tener otro sentido. Y por último, tengo el recuerdo de una Navidad en donde días antes del día 24 de diciembre nos invitaron a comer a un equipo que visitábamos un hogar de menores cristianos. Y la directora del hogar nos hizo hacer una actividad. Llegó a la casa y nos dijo: quiero que cuenten cuántos pesebres hay en mi casa. Y éramos como unas 4 o 5 personas y empezamos a buscar por todos lados. Y al final ella tenía muchos pesebres, unos 40 o 50 o quizás más, de todos los tamaños, el más chico tallado en un palo de fósforo y otros más grandes. Y nos contó por qué tenía tantos pesebres. Y ella decía de que la única forma que las niñas sacaran de su mente que la Navidad no era el regalo, no era el árbol de Navidad o no era tampoco el viejo pascuero, sino que realmente era el nacimiento de Cristo. Entonces su casa la empezó a llenar de pesebres y empezó a decirle a la gente que le regalaran pesebres, y así fue teniendo más y más. Y fue realmente una linda experiencia ver de que la Navidad era eso, el nacimiento de Jesús, y que esas niñas comprendieran eso. Así que les dejo con estos mis recuerdos, con esta mi experiencia, y espero que para ustedes también, independiente de las circunstancias que la rodeen, la Navidad siga siendo esto, el recordatorio de que Jesús nació un día. Hola mis hermanos, bueno, ¿qué es Navidad para mí? Para mí la Navidad es la fiesta más importante que puede haber celebrado la humanidad. Más que la humanidad, los gentiles. Después de miles de años de separación de la caída de Adán, por fin se cumplía la promesa. Emmanuel nacía y estaba con nosotros. El cumplimiento de la promesa estaba en un niño, en un pesebre, uno de los nacimientos más humildes de la historia. El Hijo del Hombre había nacido en un pesebre. Es una fiesta realmente hermosa. Dentro de mi vida siempre he recordado 3 fiestas que para mí son las más importantes: el nacimiento, la muerte y la resurrección. Y ahora nos toca celebrar, es el momento de la alegría, de la fiesta, donde nacía el Salvador. Para todos aquellos que nacíamos y moríamos en condenación, se prendía la luz de nuestro corazón, se prendía la luz de la esperanza. No había justo ni aún uno, y nacía el justo esperado por todos. Para todos aquellos condenados, que la única visión hacia adelante era la muerte y la perdición, nacía esta luz, la luz de la esperanza. En esta Navidad, el recordatorio de esta esperanza, de esta hermosa esperanza. Y espero que el regalo de todos sea poder llevar esta esperanza a todos los lugares que aún no conocen o no saben que esta lucecita está brillando. A todos los lugares donde no conocen a Jesús o no saben que Jesús nació por ellos. Navidad es cántico, es alegría, es felicidad, es gozo, porque celebramos el nacimiento de un niño que hace más de 2000 años vino a nacer trayéndonos buenas nuevas de salvación, de esperanza, amor fraterno, amor eterno. Vivamos esta Navidad celebrando a Jesús, porque Él es la Navidad. Hola Iglesia, somos Juanma y Marisol. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Hermandad Solidaria junto con Santiago, Paola, Eugenio y Solange. Y bueno, llevamos ya varios años en este ministerio, y solo agradecer todo el apoyo, tanto económico como espiritual, que se han hecho a todas las personas que lo han necesitado, y más en estos tiempos de pandemia. Así como la Escritura dice que somos miembros de un mismo cuerpo, y cuando un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, así ha sido también la hora en estos meses. La Iglesia se ha dolido de los más vulnerables, y no solo con el apoyo económico, sino también con el apoyo espiritual. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Adiós.
ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Emmanuel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Emmanuel. Buenos días, queridos hermanos. Esperamos que se encuentren ustedes muy bien de salud. Queremos que nos acompañen en la lectura de hoy, que es en el Evangelio de Lucas, en el versículo 8 al 20. Los pastores y los ángeles. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, y contaron los que les habían dicho acerca de él, y cuando lo oyeron se asombraron de que los pastores decían. María, por su parte, guardaba
estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Queridos hermanos, queremos que nos acompañen en una oración. Gracias, Señor, por compartir con nosotros tu buena noticia. Gracias, Señor, por cuidarnos, por tu favor, por tu misericordia, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Señor, danos entendimiento a las enseñanzas del pastor. Señor, danos siempre tu palabra para así tener fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, hermanas, ¿cómo están? Amigos y amigas. Una vez más, después de una semana que ha transcurrido, podemos conectarnos, ¿verdad? Y estar en comunión, en la certeza y la convicción de que el Espíritu Santo, que está en nosotros, nos hace entender que virtualmente también podemos estar unánimes en la presencia del Señor. Son tiempos distintos, diferentes, y los medios por los cuales predicamos el Evangelio y nos reunimos, oramos, cantamos, ¿verdad? Son distintos, diferentes. Gracias a Dios por las redes sociales, gracias a Dios por, ¿verdad? Por esta tecnología, porque a pesar de no poder comunicarnos presencialmente, sí podemos hacerlo virtualmente. Y eso es una bendición, ¿no? Es un mes especial. Es un mes en que el mundo cristiano conmemora el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. De manera que, gracias a Dios, porque si bien se ha producido toda una debacle humana, ¿verdad? Económica, social, sanitaria, ¿verdad? Incluso que ha afectado el estado de ánimo, ¿verdad? Ha traído agotamiento, incertidumbre. El nacimiento de Jesucristo debe transformarse, ¿verdad?, en ese aliciente, en esa motivación, para no olvidar, ¿verdad?, esta presencia de Dios encarnada en la vida humana, ¿no? Por eso que, si bien es el último mes del año, ¿verdad?, un año, como decía, tan excepcional, busquemos en esta realidad que ocurrió, ¿verdad?, hace más de 20 siglos atrás y que transformó para siempre la historia humana, el ánimo, la fortaleza, ¿no?, para continuar, para perseverar. Es un mes que trae además siempre una carga emocional importante. Nos acordamos, ¿verdad?, de seres queridos que ya no están con nosotros. Me imagino, ¿verdad?, la tristeza en algunos casos de hermanos inmigrantes, ¿verdad?, que están con nosotros y que han dejado su familia. En fin, es un mes, es una fecha especial. Por eso que es importante reunirnos en torno a Jesucristo y agradecerle a Dios, ¿verdad?, por esta tremenda iniciativa, esta proactividad que nos permitió relacionarnos, reconciliarnos con Él. Por eso les invito a que podamos vivir, ¿verdad?, este año una vez más con recogimiento y gratitud, recordando el nacimiento de Jesús, pero no dejándolo solo ahí en el pesebre donde él nace, sino que todo lo que fue su ministerio hasta morir en la cruz, ¿verdad?, y resucitar en gloria y sentarse, ascender y asentarse al lado de su Padre, ¿verdad?, intercediendo por nosotros, el Cristo, el Mesías, el ungido. Así que gracias a Dios por eso. Usted escuchó, ¿verdad?, y seguramente algunos leyeron la porción que hace un momento escuchábamos, ¿verdad?, sobre ese momento que relata Lucas en que los ángeles le anuncian a los pastores, ¿verdad?, el nacimiento de Jesucristo. Y yo quisiera, ¿verdad?, referirme a algunos aspectos de ese anuncio, algo que ya he abordado en algunos devocionales, pero que es importante tenerlo presente, porque es una mirada del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad?, desde otra perspectiva. Los ángeles le avisan a los pastores, ellos van, ¿verdad?, y observan y ven a José, María y al niño Jesús. Pero hay algunos importantes aspectos que están en esta imagen que nos entrega Lucas capítulo 2 que usted escuchó. Así que acompáñeme en una oración para que le pidamos al Señor que nos guíe,
al Señor que con su Espíritu abra nuestra mente y podamos en esta ocasión, ¿verdad?, profundizar en ese relato. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque una vez más podemos comunicarnos, Señor, y saber que estamos en tu presencia unánimes. Señor, necesitados de ti, necesitados de ti. Esa es la expresión, Padre. Tú sabes, amado Dios, que somos finitos, limitados, frágiles, pero también por tu palabra entendemos, Señor, que tú eres un Dios de misericordia, que no nos das lo que merecemos. Señor, por eso, en el nombre de Jesús, que este texto y lo que ocurrió en aquella noche en el campo, Señor, Dios mío, pueda calar, Señor, profundamente en nuestra alma, fortalecer nuestra fe, renovar nuestra fuerza, Señor, sobre todo en momentos como tú sabes, tú has querido que viviésemos, Señor. Ayúdanos. Ha sido un año tan agotador, Señor, tan desgastante, pero en ti, Señor, sabemos que podemos renovar, Señor, nuestras fuerzas, podemos renovar nuestra fe. Por eso levanta nuestros brazos y que esta palabra, Señor, profunda, maravillosa, Dios mío, esta imagen y lo que podemos encontrar en ella, Dios mío, renueve absolutamente, Dios mío, la pasión, el deseo, el ánimo, para continuar el ánimo, Señor, para continuar viviendo con fidelidad tu evangelio en tu presencia. Gracias, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero que quisiera compartir con ustedes, ¿no? Fíjense en el relato del capítulo 2, del versículo 8 al 20, que fue lo que se leyó, ¿verdad? Es esta imagen, ¿verdad?, que recrea un grupo de pastores, ¿verdad?, que estaban pasando la noche en el campo, como dice el versículo 8, ¿verdad?, cuidando sus rebaños, ¿no? Versículo 9, sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿No? Imagínense el momento, ¿no? Están en el campo, en la noche, ¿verdad?, cuidando los rebaños, un grupo de hombres, y aparece, ¿verdad?, este grupo de ángeles, ¿verdad? Aparece, incluso fíjense, el texto dice, la gloria del Señor los envolvió en su luz, y eso les provocó temor, ¿no? Y aparece, ¿verdad?, el ángel y le dice, traigo buenas noticias. Fíjense qué importante, ¿no? Yo, lo primero que quiero que consideremos, ¿verdad?, es, fíjense, el plan de Dios de anunciar, ¿verdad?, a un grupo de hombres como pastores que estaban en algún lugar, ¿verdad?, del campo, ¿verdad?, en algún lugar, ¿verdad?, pastoreando ovejas, ¿no? Y más encima en la noche y el ángel dice que además es una buena noticia porque nace el Salvador, ¿no? Fíjense, como dice el texto, ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Uno, desde la perspectiva, ¿verdad?, de lo que es el marketing, perdóneme que use esta palabra, hubiese esperado, ¿verdad?, un anuncio, ¿verdad?, en la ciudad, ¿verdad?, en los centros de poder, tal vez en los grupos políticos de influencia o en los grupos económicos, ¿verdad?, de relevancia. Sin embargo, ¿verdad?, el plan de Dios, ¿verdad?, está estructurado de tal manera que el anuncio se le hace a un grupo de pastores. Fíjense, como lo dije en algún momento, ¿verdad?, en una de esas reflexiones, ¿verdad?, los pastores, ¿verdad?, eran mal vistos, no eran bien considerados. El ser pastor era un oficio que se consideraba incluso despreciable, ¿no?, que rebajaban socialmente, ¿verdad?, a aquellos que lo practicaban o que lo ejercían, ¿no? Fíjense que en la época de Jesús algunos han encontrado listas, ¿verdad?, a los años después, historiadores, ¿verdad?, listas de aquellas profesiones o actividades que no eran bien vistas, que eran mal vistas, que eran consideradas, ¿verdad?, despreciables, ¿no? Y una de ellas era, en una de esas listas, eran 4 listas,
En 2 de ellas aparecen los pastores, ¿verdad? No gozaban de buena reputación, ¿no? Muchos de ellos eran tramposos y ladrones, ¿no? Hay experiencias, ¿verdad? Y conducían sus rebaños a propiedades ajenas y además robaban parte de los productos de los rebaños, ¿no? Incluso se había prohibido comprarles lana, leche o cabrito, de manera que era un grupo, ¿verdad? Que no era socialmente aceptado. Pero Dios, ¿verdad?, determinó que a ellos se les anunciase la noticia más grande, más relevante, más importante que la historia humana tenga conocimiento: la encarnación de Dios, la llegada de Jesucristo, su Hijo, ¿verdad?, el acercamiento, ¿verdad?, el camino de la reconciliación que comenzaba, ¿verdad?, a construirse en la vida del Hijo de Dios. Y Dios escoge, ¿verdad?, a los pastores. Fíjense que había un dicho en esa época, que también lo transmití en una de estos devocionales. Dice: a los pastores, a los recaudadores de impuestos y a los publicanos les es difícil la penitencia, ¿no? Se decía, la razón es porque no pueden conocer a todos aquellos a quienes han dañado o engañado, a los cuales deben una reparación. Ese era un dicho que había en la época. Y dentro de esos dichos, ¿verdad?, se incluía a los pastores. Por eso, queridos hermanos míos, este solo hecho ya nos muestra el mensaje, ¿verdad?, que Dios quería dar, ¿verdad?, al mundo. El mayor de los anuncios, el nacimiento de Jesús, ¿verdad?, se le entregaba, se le anunciaba a un grupo de hombres de mala reputación, considerados pobres, porque en la escala social estaban en los últimos estratos sociales, que incluso, ¿verdad?, eran considerados tramposos, ladrones, ¿verdad? Fíjense qué interesante. Y además, desde esta perspectiva del marketing que comentaba hace un momento, se hacía en el campo, en el sector rural, y se hacía en la noche, ¿verdad? Cuando se quiere anunciar algo, cuando se quiere difundir algo, ¿verdad? Hoy día la ciencia de la administración nos enseña, ¿verdad?, procedimientos y métodos muy distintos de los que apreciamos en el mayor de los anuncios que la humanidad podría haber recibido o ha recibido, ¿verdad? A un grupo discriminado, socialmente rechazado, ¿verdad?, de los últimos, ¿verdad?, niveles de los estratos sociales, ¿verdad?, considerados incluso tramposos, muchos de ellos ladrones. Se hacía, ¿verdad?, en la noche y se hacía en el campo. Pero evidentemente, ¿verdad?, Dios quería entregar un mensaje, ¿no? Y a este grupo se les anunció, ¿verdad?, las noticias, ¿no? El acontecimiento que cambió para siempre la historia humana, ¿verdad?, se le hacía presente, ¿verdad?, a este grupo de hombres, ¿no? Dios, su gracia, su misericordia, ¿verdad?, daba una señal, ¿verdad?, de cómo sería el ministerio de Jesús, a quiénes llegaba y por qué llegaba, ¿no? Y desde el mismo nacimiento ya se entregaba ese mensaje. Miren qué interesante, porque si uno, ¿verdad?, recopila todo lo que rodeó, las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús, aparece, ¿verdad?, lo veíamos, ¿verdad?, la semana pasada, ¿verdad?, 2 mujeres, María y Elizabeth, ¿no? Como también un grupo social, en este caso la mujer, también no considerada, ¿verdad?, socialmente válida como el hombre, sufriendo discriminación en una sociedad profundamente machista, patriarcal, digamos, ¿no? Entonces veíamos cómo Dios rompía eso, ¿verdad?, bendiciendo, ¿verdad?, la vida de 2 mujeres. Por otro lado, vemos cómo Dios, ¿verdad?, decide encarnarse y bendice toda la gestación de la vida en un embrión, en un feto, que es la manera en que decide que su Hijo venga a vivir, venga a la tierra a vivir la experiencia humana.
Y ahora tenemos definitivamente un grupo de hombres socialmente discriminados, considerados pobres, rechazados, despreciados, ¿verdad? Y además el anuncio se hace definitivamente, ¿verdad?, en un contexto absolutamente inesperado, como lo es el campo y como lo es la noche, lejos de los centros de poder, lejos de las ciudades, lejos de las instituciones importantes que tal vez tenían injerencia, influencia, ¿verdad?, en la opinión pública. Fíjense, la seguidilla, ¿verdad?, de cada uno de estos aspectos que va confirmando, ¿verdad?, la señal clara que Dios quería dar, ¿verdad?, con la llegada de su Hijo. ¿Cómo sería su ministerio? ¿A quiénes llegaba y por qué llegaba? Lo otro que quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, no solo hacer notar, ¿verdad?, las características de este grupo, sino que fíjense que es interesante porque a este grupo se les hace un anuncio, pero es un anuncio profundo. Es un anuncio, ¿verdad?, absolutamente espiritual y teológico profundo. Fíjense, las noticias cuáles son. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto refleja, ¿verdad, hermanos míos? No sé si estará de acuerdo conmigo, incluso el trato de Dios para con los pastores. Es decir, hay un trato de consideración, de delicadeza, se les entrega en el anuncio, ¿verdad?, una realidad de quién era el niño que estaba naciendo. Era el Cristo, era el Salvador. Fíjense la expresión, el Señor, lo cual, ¿verdad?, refleja que era un mensaje que se le entregaba, ¿verdad?, a un perfil de persona, tal vez sin mayor instrucción, de un estrato social bajo, en fin, pero no por eso se menoscababa su condición y se le entregaba el mensaje cierto, directo, ¿verdad?, descarnado de quién había nacido. Nació el Cristo, nació el Salvador, nació el Señor. Qué tremenda lección para nosotros hoy día, es decir, considerar un mensaje tan potente, ¿verdad?, para la sociedad, para las personas, sin hacer esta discriminación de si se van a entender, si no van a entender, si tienen la preparación, si no tienen la preparación, sino que definitivamente entregar el mensaje. Y es lo que hacen los ángeles. Nació el Cristo, un mensaje con un contenido profético incluso y con un contenido de cumplimiento. Fíjense que aquello que Israel esperaba, ¿no?, y en lo cual había cifrado sus esperanzas de restauración y reconciliación, ¿verdad?, se cumplía, ¿verdad?, en ese nacimiento. Y los ángeles revelaban que ese niño que había nacido era el Salvador, ¿no?, el Cristo, el Señor, ¿no?, de tal manera, ¿verdad?, que le anunciaban a estos hombres toda una profundidad, incluso del ministerio que ese niño iba a tener. Es decir, no solo, ¿verdad?, era un momento en que los ángeles, si hago una paráfrasis, se cumplió lo que se había dicho, ¿verdad?, y lo que se había anticipado durante tantos años por tantos profetas, nació, se cumplió. Pero además, y aquí aparece lo profético, por ser el Cristo, por ser, ¿verdad?, el Señor, por ser el Salvador, ese solo hecho ya también incorporaba en el anuncio, ¿verdad?, esa dimensión profética de lo que haría y sería el ministerio de ese niño. Y eso lo reciben los ángeles, ¿verdad? La profundidad del mensaje, ¿no? La profundidad del mensaje. Eso, insisto, confirmó la consideración y respeto que Dios tenía, ¿verdad?, por los marginados, que Dios tiene por los marginados, que Dios tiene, ¿verdad?, por los discriminados, por los despreciados, a quienes definitivamente, ¿verdad?, se orienta y deberá orientarse, y así lo mostró el ministerio de Jesús, el Evangelio. El Evangelio, cuando Él comienza su ministerio, aquí mismo en el relato de Lucas, capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿no?, para dar libertad a los cautivos, ¿no?, a los quebrantados de corazón. Y en ese nacimiento, los ángeles, en ese mensaje profundo, ¿verdad?, sin escatimar ni discriminar, ¿verdad?, se comunica a los pastores. Lo tercero que quiero compartir con ustedes, queridos, ¿verdad?, es, y no puede pasar
inadvertido, es la maravillosa presencia sobrenatural de los ángeles. Normalmente cuando, ¿verdad?, recordamos el nacimiento de Jesús, hacemos mención, ¿verdad?, a lo que sucedió esa noche, cuando la gloria de Dios los envuelve y aparece, ¿verdad?, el ángel, y después que ha entregado el anuncio aparece incluso un coro. No sé si, ¿verdad?, usted se recuerda lo que se leyó. Dice en el versículo 12, esto les servirá de señal, encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y fíjense el versículo 13, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan, ¿verdad?, de su buena voluntad. ¿No? Una demostración absolutamente sobrenatural que mostraba, ¿verdad?, una dimensión pequeñita de la alegría, del gozo que había en el cielo, porque la voluntad de Dios se estaba cumpliendo. Se recuerda la oración de Jesús, ¿no? Cuando Él enseña a sus discípulos a orar, ahí en Mateo, ¿verdad? En el capítulo 6, versículos 9 y 10, Jesús les enseña a orar a sus discípulos. Y fíjense que Él incorpora precisamente esta dimensión del cielo. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y en esta oportunidad se estaba haciendo la voluntad de Dios en el cielo, pero también en la tierra. Y probablemente eso provocó, ¿verdad?, la euforia en el cielo. Y los ángeles cantaban. ¿Y por qué? Porque en el cielo se hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Y muchas veces la crisis está en la tierra donde no se hace la voluntad de Dios. Pero en ese momento la voluntad de Dios se estaba plasmando, ¿verdad?, en el nacimiento de Jesucristo. Lo que Él había planificado, lo que Él había coordinado y elaborado a través de años, lo que se había anunciado, finalmente se estaba cumpliendo. Y muy probablemente, ¿verdad?, era celebrado, ¿verdad?, en esa dimensión, en una esfera que para nosotros es desconocida, ¿verdad?, y que la Biblia lo focaliza como el cielo. Pero es importante hacerlo notar, porque incluso estos hombres, ¿verdad?, estaban siendo testigos absolutamente de eso, ¿no? Así que es importante manifestarlo, ¿no? Cómo estos seres espirituales se revelan a sencillos pastores expresando esta alegría por el cumplimiento de los tiempos, ¿no? Dios manifestando su poder y su voluntad, ¿no? De tal manera, ¿verdad?, de poder finalmente cumplir el plan de redención, ¿no? Así que fíjense que una de las expresiones del cántico, gloria a Dios en las alturas, versículo 14, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. La voluntad de Dios, ¿verdad?, es la restauración y es la reconciliación. La voluntad de Dios, ¿verdad?, es la reconstrucción de una relación de vida con sus criaturas. De manera que esta expresión, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad, no es una expresión, ¿verdad?, como muchas veces se ha querido presentar, ¿verdad?, como un deseo, un anhelo de Dios amplio. Por supuesto que lo es, pero si somos más cuidadosos, ¿verdad?, y nos acordamos de lo que Pablo escribió, por ejemplo, en Filipenses, cuando él habla de la paz, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, dice Pablo, ¿no?, en Filipenses. Si concordamos en eso, quiere decir que esta paz a la cual se refieren, ¿verdad?, los ángeles, tiene que ver con aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Fíjense que en Filipenses dice, versículo 6 del capítulo 4, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y el versículo 7 de este capítulo 4 de Filipenses dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta es una carta dirigida a la iglesia, dirigida a los hermanos, a los cristianos, a los discípulos de Cristo. De tal manera, ¿verdad?, que si nosotros, ¿verdad?, vinculamos
esa paz que es de Dios, ¿verdad? Con la expresión de los ángeles, dice: la gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Paz a los que gozan, ¿verdad?, de la buena voluntad de Dios. ¿Cómo puede usted gozar de la buena voluntad de Dios y tener paz? Si usted cumple su voluntad. Yo gozo su buena voluntad, la voluntad de Dios, cuando obedezco esa voluntad. Y al obedecer esa voluntad hay paz. De manera que el cántico de los ángeles es un cántico profundo, ¿no? Anunciaba definitivamente que ese nacimiento, ¿verdad?, era parte de la voluntad de Dios, que involucraba obediencia en el ministerio, ¿verdad?, y en el evangelio que ese Hijo de Dios iba a compartir, iba a entregar. Y en ello, ¿verdad?, se iba a encontrar la paz. Fíjense que este concepto de paz es fundamental, porque Pablo, cuando él, ¿verdad?, se refiere in extenso al evangelio en Romanos, en su carta que le escribe a los hermanos de Roma, en el capítulo 5, versículo 1, dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, justificados o perdonados, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren el cántico de los ángeles: tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del niño que estaba naciendo, porque la voluntad de Dios es que creyeran en Él. Él venía, ¿verdad?, a entregar un mensaje de restauración. Por eso que el mensaje, el cántico, ¿verdad?, es profundo. Y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Hay muchos que no gozan, ¿verdad?, porque no obedecen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que puedas creer en Jesucristo. La voluntad de Dios es que puedas obedecer las palabras de Jesucristo. La voluntad de Dios es que puedas adorar, ¿verdad?, y conocer a su Hijo Jesucristo. Que esa fe en Jesucristo, ¿verdad?, te permita gozar de la buena voluntad, del perdón de pecados. Y en ello tú encuentras y encontramos paz. Ese era el mensaje de los ángeles. Lo cuarto que quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, en este tremenda imagen que nos entrega el relato, una vez más, es la reacción de los pastores. Fíjense, corroborando un poco lo que acabo de decir respecto del cántico de los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, ¿verdad?, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Fíjense que es interesante observar el impacto en los pastores que provocó el anuncio, ¿no? También, de alguna forma, yo lo compartí, porque ellos, dice el texto, dice en el versículo 15, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer, ¿no? Pero fíjense, uno haciendo una reflexión, ¿verdad?, detallada, dice: vamos a Belén, que ellos querían comprobar. Pero fíjense qué interesante, porque la expresión de ellos es: a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Y fíjense que ya en esa expresión, ¿verdad?, hay una respuesta: el Señor nos ha dado a conocer. Hay una fe sencilla. Fíjense qué interesante, porque en el relato del anuncio a José de que aceptara a María y que se casara con ella, porque el hijo que esperaba había sido engendrado por el Espíritu Santo, y hay un ángel que se le aparece, José al día siguiente, ¿verdad?, reacciona y obedece, al igual que María, al igual que Elizabeth. Incluso, ¿verdad?, Elizabeth le dice a María: dichosa tú, porque se cumplirá lo que se te ha dicho. Y ella, Elizabeth, ¿verdad?, había podido engendrar siendo de edad avanzada y toda su vida estéril. De tal manera, ¿verdad?, que una vez más estamos en presencia, ¿verdad?, de la respuesta, ¿verdad?, al anuncio de Dios.
estamos una vez más en presencia, ¿verdad?, de la actitud que en este caso los pastores asumen una vez que han escuchado, ¿verdad?, quién es y lo que ha pasado, ¿verdad?, en ese niño y va a pasar en ese niño Jesús. Los pastores dicen, no, derechamente en el versículo 15, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Versículo 16, así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, versículo 17, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Fíjense, no dice el texto, ¿verdad?, que contaron, ¿verdad?, lo que les impresionó, los ángeles, el coro, el cántico, ¿verdad?, esa luz, esa gloria de Dios, sino que el anuncio había calado profundamente en ellos. Y por eso que contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron, el versículo 18 dice, se asombraron de lo que los pastores decían. No. El anuncio, ¿verdad?, afectó sus vidas. ¿Y por qué digo esto? Porque en el versículo 20, fíjense, dice, los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. ¿Creyeron? Quedó registrado en ellos, ¿verdad?, lo que los ángeles, es el Cristo, es el Salvador, es el Señor. Y eso, ¿verdad?, quedó en sus corazones y reaccionaron con una fe absolutamente sencilla, pero robusta. Hasta tal punto, ¿verdad?, que impactó sus vidas porque regresaron glorificando y alabando a Dios. El nacimiento de Jesús. Y esto lo quiero hacer presente, ¿verdad?, porque este es un suceso histórico absolutamente, ¿verdad?, ocurrido, ¿verdad?, hace cientos de años atrás. En uno de los devocionales analizamos, ¿verdad?, cuando Augusto César, a través de un edicto, obliga a las personas a hacer un censo, a censarse, ¿no? Y eso obliga a que José y María vayan a Belén porque eran oriundos de ahí, y eso era parte, ¿verdad?, de las instrucciones. Y con eso veíamos cómo Dios, ¿verdad?, se hacía presente en las circunstancias históricas del momento, de tal manera que la profecía de que Jesús naciera en Belén se cumpliese, ¿no? Es increíble cómo se van hilando estos detalles, y aquí aparece, ¿verdad?, un anuncio, ¿verdad?, en un contexto rural, en un grupo de personas, ¿verdad?, socialmente discriminados, pero que creen, y creen en el mensaje. Ellos no cuentan la maravilla, ¿verdad?, que a lo mejor, no sé, tal vez nosotros, porque no creo que un coro de ángeles sea algo normal, habitual, ¿no? Fíjense que si usted, desde el punto de vista humano y lo que es la curiosidad humana o la morbosidad humana, ¿verdad?, es increíble la diferencia, ¿verdad?, de lo que significa ver un coro de ángeles sobrenatural, ¿verdad?, y por otro lado un anuncio. Pero ellos creyeron en el anuncio, no lo habían visto. Jesús aún, ¿verdad?, no comenzaba su ministerio. Recién había nacido, pero ya era el Señor, el Salvador. Y eso, ¿verdad?, lo creyeron los pastores, a pesar de que la manifestación del ministerio de Jesús, ¿verdad?, no había ocurrido. Faltaban al menos como 30 años para que Él comenzase su ministerio, ¿verdad? Como lo expresé hace un momento, ¿verdad?, y lo voy a reiterar, en el capítulo 4 de Lucas, versículos 18 y 19, ¿verdad?, señala cómo Él, según el relato de Lucas, comienza su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor, ¿verdad? Y los pastores ya lo creían. ¿Y por qué soy tan categórico? Porque dice el texto que ellos regresaron, ¿verdad?,
glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Jesús había nacido. La voluntad de Dios no solo se hacía en el cielo, sino que se hacía en la tierra, porque nacía su Hijo, con un profundo mensaje, ¿verdad? Con un profundo propósito, el Señor, el Cristo, el Salvador. Se le comunicaba, ¿verdad?, a un grupo de hombres, ¿verdad?, que estaban absolutamente ajenos, ¿verdad?, a los sucesos y a la contingencia política, militar, económica, social, despreciados. Se comunicaba, ¿verdad?, en un lugar, ¿verdad?, absolutamente lejos, ¿verdad?, de todo centro de influencia, de poder, un centro político, ¿verdad?, de Jerusalén, de alguna ciudad importante, o lejos de los grupos de influencias, sino que en la oscuridad de la noche, en un sector rural. ¡Qué tremendo, hermanos! Y este grupo de hombres lo cree, glorifica y alaba. ¿Cuánto más nosotros, hoy día, diciembre del 2020, podemos hacer nuestro este mensaje y este anuncio para glorificar y alabar a Dios? Porque usted sabe y usted conoce el ministerio de Jesús y lo que su vida provocó, ¿verdad?, en la humanidad, en nuestra vida. Por eso era importante detenernos. Ellos fueron, los pastores, y encontraron, ¿verdad?, efectivamente, en el versículo 16, así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Fíjense que incluso comenzaron, ¿verdad?, misiones. Les impactó tanto. Encontramos esto en el relato, que empezaron a hablar del niño a otros. Y eso que el niño aún estaba en un pesebre. ¿Cuánto más nosotros que sabemos que este niño creció, que este niño, ¿verdad?, predicó, enseñó, sanó, liberó, que fue juzgado injustamente, que murió en la cruz llevando nuestros pecados, que fue sin pecado, que resucitó y venció la muerte, que ascendió a los cielos y que está sentado, ¿verdad?, a la diestra de su Padre intercediendo por nosotros, que nos dio de su Espíritu? Hablar de Jesús. Ese es el nacimiento, ese es el impacto. Por eso que yo les animo en esta hora a que nos recreemos y nos gocemos en este texto y podamos encontrar estas verdades que fortalezcan nuestra vida para nosotros también, como los pastores, ¿verdad?, comunicarles a otros. Contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. ¿Acaso no es nuestra experiencia también? Por eso, en el nombre de Jesús, yo te animo a que en esta Navidad, ¿verdad?, con la ayuda de Dios y de su Espíritu y de su palabra, ¿verdad?, podamos renovar nuestras fuerzas, podamos renovar nuestro denuedo, nuestra pasión, nuestro compromiso, nuestra fidelidad, y podamos compartir con otros de lo que ha sido Jesucristo para nosotros, ya no en el pesebre, sino que crucificado y resucitado, porque efectivamente ese niño fue el Salvador, fue el Cristo, ¿verdad? Fue el Señor, y lo sigue siendo, y lo será para toda la eternidad. Por eso, en el nombre de Jesús, te animo a que le pidamos al Señor que abra nuestra mente para salir de este agotamiento, de este cansancio, de esta tensión, ¿verdad?, y podamos ser renovados en esta verdad. Jesús ha nacido, ¿no? Y eso es suficiente como para fortalecernos y renovarnos, ¿no? Tengamos un momento de oración. Padre, gracias por este hermoso texto
que nos entrega ese instante, Señor, en que tú ya comenzabas a anunciar, comenzabas a abrirte paso, y lo hacías de una manera tan distinta, tan diferente, sin embargo, con tanto contenido. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, de tal manera que estos textos, estos versos, con la unción de tu Espíritu Santo, con la ayuda de tu Espíritu Santo, puedan fortalecer nuestra alma, nuestra intimidad, y podamos honrarte, y podamos glorificarte y alabarte como lo hicieron esos hombres, y podamos compartir, ¿verdad?, de lo que significas tú y de lo que has transformado en nosotros, Señor. Padre, que esta Navidad, con mayor razón, sea intensa en esa dirección para gozarnos, porque, Padre mío, fue tu voluntad, fue tu proactividad, fue tu misericordia y fue tu gracia que quiso alcanzar la realidad humana. Gracias, Señor, porque lo hiciste de una manera tan especial, comunicando desde el comienzo mismo a quiénes venías y por qué venías. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y el jueves 24 vamos a tener, ¿verdad?, un programa especial, cortito, ¿verdad?, porque es un día especial de familia, pero vamos a colocar, ¿verdad?, un mensaje, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús, y vamos a cantar una villancico. Así que un abrazo, estamos en la lucha, no se desanime, confíe en el Señor, porque Él nació, Él vivió, Él murió, Él resucitó y está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo por nosotros. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Adiós.